¿Cómo están? Muy buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, buenas noches. ¿Cómo han estado? ¿Todo bien? Sí, buenas noches. Buenas noches. Bien. ¿Se ve la pantalla que estoy compartiendo? Sí, Sí, ¿La ven completa? ¿La ven con una franja a un costado? con una franja a un costado. Ajá. se ven dos pantallas. Ya un segundito. Entonces voy a hacer una cosa. ¿Ahora sí? Sí, Bien. Muy buenas noches, señores. Nuevamente con ustedes para seguir en nuestra clase número 2 de este módulo 1 del Diplomado de Mercado de Valores, que tiene como nombre también Mercado de Valores, ¿verdad? Bien, rápidamente hagamos un repaso de lo que hemos visto en la anterior clase. Si se acuerdan, imagino que ya todos tienen sus accesos a la plataforma y ya tienen el material descargado, ¿verdad? Sí. ¿Correcto? Antes de eso, permítanme mostrarles algún material que está ya colgado en la plataforma para que ustedes también vayan siguiendo. Imagino que ya debe estar la clase número 1 colgada también, ¿verdad? sí, ya está. Sí. Bueno, Esta es la presentación, para los que no han visto. Esto quería mostrarles. Bueno, he dejado para ayer un par de videitos que no sé si los han podido ver y seguramente han ido ya reforzando algunas ideas que hemos ido viendo en la clase número 1, ¿verdad? Sobre el sistema financiero, algo de los participantes del mercado que vamos a empezar a ver ahora. ¿Sí? Algunos temas ya son familiares a ustedes? Aquí están los videos para mañana, por ejemplo. El foro también ya está colgado acá. Luego, acá, quiero mostrarles esto del material complementario. En realidad, está un poquito mezclado. Bueno, en esencia hay dos lecturas que les sugiero que las vayan leyendo. Una lectura es esta, que dice aspectos institucionales del mercado de capitales, y la otra lectura es esta, intermediarios financieros.
Esas son las lecturas que deberían ser lecturas obligatorias. Bueno, y como material complementario como tal, está un ejemplo de una acción, la ley del mercado de valores, que es bien importante, la esencia, digamos, de lo que es nuestro mercado. Este libro 7 de la recopilación de normas del mercado de valores básicamente habla de las categorías de calificación de riesgo, es una nomenclatura que también la vamos a utilizar más adelante. El reglamento a la ley de mercado de valores y el RIRO, que es el reglamento interno de registro y operaciones de la Bolsa Boliviana de Valores. Esto no es muy fundamental, pero y lo pueden tener como un texto de consulta. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Bien. Sigamos con la clase entonces. Rápidamente, ¿quién me puede dar un resumen de lo que hemos visto la semana pasada, perdón, la clase pasada? Está compartida la pantalla, ¿verdad? ¿La ven igual con pantalla dividida o en una sola? En pantalla dividida. Ah. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Se ve solamente una diapositiva, ¿verdad? Sí. Ya bien. ¿Alguien rápidamente me puede dar una breve descripción de lo que hemos visto en la anterior clase? Hemos visto los componentes del sistema financiero, que eran los mercados, intermediarios y activos. Correcto, hemos hablado de lo que es el sistema financiero, ¿verdad? Y hemos dicho que tenía tres componentes fundamentales. Hemos hablado de los mercados financieros, hemos hablado de los activos financieros y finalmente de los intermediarios financieros. ¿Se acuerdan que era un activo financiero? Era un instrumento que permite canalizar el ahorro hacia la inversión. Correcto, el ahorro hacia la inversión. ¿Y cuáles eran las características de cualquier activo financiero? La rentabilidad, liquidez y el riesgo. Correcto. No pierdan de mente eso, ¿ya? Si ustedes tienen la oportunidad en algún momento de, por ejemplo, dar un examen de operador de bolsa, de cajón les van a preguntar entre las preguntas teóricas eso. Y después hemos hablado ya, bueno, hemos ido de lo más genérico, general, a lo específico, abordando ya la materia, ¿verdad? Porque habíamos dicho que entre los componentes del sistema financiero, justamente estaban los intermediarios financieros, ¿verdad? Los intermediarios financieros. Y dentro de lo que es la intermediación financiera, habíamos visto que existían o existen dos tipos de intermediación financiera. ¿Cuáles son? La intermediación financiera indirecta y la directa, ¿verdad? Es cierto. Básicamente, ¿cuál es la diferencia entre una y otro tipo de intermediación? Si mal no recuerdo, es que en la intermediación financiera indirecta, el que asumía el riesgo era la entidad financiera y en la directa era el que invierte el dinero. Es correcto. Básicamente, la diferencia entre un tipo de intermediación y la otra está en el riesgo relacionado de quien lo está asumiendo, ¿verdad? Un tipo de intermediación financiera indirecta, quien asume el riesgo es la entidad financiera, que puede ser un banco, fácilmente. Mientras que en el tipo de intermediación financiera directa, quien asume el riesgo es el inversionista, ¿sí? El inversionista. Cuando hablábamos de intermediación financiera indirecta, estábamos hablando de un mercado, de un sistema financiero bancario tradicional, ¿verdad? Y cuando hablamos de intermediación financiera directa,
lo relacionamos generalmente a lo que es el mercado de valores. Entonces, por eso quería partir de un concepto tan genérico que era el sistema financiero e ir a lo más específico, porque el ámbito de este curso fundamentalmente se centra en lo que es la intermediación financiera directa, porque es el mercado de valores. ¿Sí? Aquí habíamos visto unos esquemas que ya los habíamos explicado. Y bueno, en el caso igual de la intermediación financiera directa, hemos visto rápidamente cuáles son los participantes. Y ahora nos toca ver, dentro de lo que es la agenda que tenemos preparada para el curso, como es un curso de mercado de valores, necesariamente tenemos que ver lo que es un valor. ¿Sí? ¿Qué es un valor? ¿Alguien tiene alguna idea? Llegaría a ser algún documento que a futuro nos llegue a generar algún tipo de beneficio mediante un interés. Sí, no necesariamente puede generar un beneficio. No, no necesariamente. ¿Ya? Por ejemplo, en el caso de una acción, si tenemos acciones de una empresa que es deficitaria o que generalmente está en pérdida, no va a generar un rendimiento, ¿verdad? Pero bueno, en esencia, un valor, señores, es un documento mercantil. ¿Ya? Eso no pierdan de vista. Un valor, un título valor, es un documento mercantil que contiene un derecho. Que contiene un derecho. ¿Sí? Cuyo ejercicio tiene una vinculación jurídica a quien lo posee. Esta es una definición muy académica, pero es también muy sencilla de entender porque nos dice que un valor es un documento que tiene intrínsecamente un derecho a quien lo posee. ¿Ok? Si ustedes revisan un poquito la definición que tenemos de lo que es un valor en el Código de Comercio, esto nosotros lo podemos encontrar en el artículo 491 del Código de Comercio. El artículo 491 del Código de Comercio. ¿Y qué nos dice el artículo 491? Nos dice que un valor es el documento necesario para legitimar el ejercicio del derecho literal y autónomo consignado en el mismo. Comprende su aceptación documentaria, así como su representación en una anotación en cuenta. ¿Ya? Repito, el artículo 491 del Código de Comercio nos da una definición de lo que es un valor y nos dice que es un documento necesario para legitimar el ejercicio del derecho literal y autónomo consignado en el mismo. Es una definición un poquito complicada, ¿verdad? Luego, en la ley del mercado de valores, la ley del mercado de valores en su artículo número 2 complementa un poco esta definición que nos da el Código de Comercio y nos dice que los títulos valores son aquellos que establece el Código de Comercio y también dice que pueden comprender su aceptación documentaria, es decir, un título cartular, digamos, así como su representación en una anotación en cuenta. ¿Ok? ¿Qué es lo que quiero decir? Que un título valor comprende su aceptación documentaria, así como su representación en una anotación en cuenta.
La definición del Código de Comercio en el artículo 491 es un poquito obsoleta, antigua, y el artículo 2 de la Ley de Mercado de Valores un poquito refuerza este tema, porque nos dice que los títulos valores comprenden su aceptación documentaria, es decir, que pueden ser títulos ya sea cartulares, ¿verdad?, que comúnmente nosotros conocemos, así como su representación en una anotación en cuenta, implica que a raíz de la evolución de la tecnología y del tiempo como tal, los títulos valores ya en la actualidad ya no son pues títulos cartulares físicos, es decir, ya no hay el papelito que nosotros teníamos de un bono con los cuponcitos que se desprenden para ir a cobrar y demás. Ahora estos títulos valores en su generalidad, no en todos los casos, son anotaciones en cuenta. ¿Qué es una anotación en cuenta? Es básicamente un registro electrónico que está a cargo de una entidad de depósito. En otras palabras, son simplemente registros electrónicos que dicen quién es el titular de un valor. ¿Ok? En nuestro caso, por ejemplo, está administrado por la entidad de depósito de valores de Bolivia. ¿Qué más nos dice el artículo 2 de la Ley del Mercado de Valores? Nos dice que los títulos valores son los normados por el Código de Comercio, como ya les dije. Son los valores emitidos por el Estado boliviano y sus entidades. Por ejemplo, todos los títulos valores que emite el Tesoro General de la Nación y el Banco Central también están comprendidos dentro de la categoría de títulos valores. De hecho, el Banco Central y el TGN son emisores por excelencia, ya les voy a explicar más adelante. Y aquellos instrumentos de transacción en el mercado que cumplan con las siguientes condiciones. Por ejemplo, que sean creados y emitidos con una base legal, que identifiquen al beneficiario de los recursos obtenidos por la emisión, que su oferta pública sea autorizada y que representen la existencia de una obligación asumida por el emisor. Si ustedes ven la definición, leen un poquito más el Código de Comercio, después del artículo 491, ustedes van a ver cuáles son los títulos valores que menciona el Código de Comercio. Está, por ejemplo, el pagaré, está la letra de cambio, el cheque, los bonos o debentures, y la gama de títulos valores es un poquito limitada, justamente porque nuestro Código de Comercio data del año 1971. No incorpora todos los otros títulos valores que han ido naciendo, surgiendo a lo largo de este tiempo. Por ejemplo, los depósitos a plazo fijo. Los depósitos a plazo fijo, señores, son un título valor, pero que no está contemplado como tal en el Código de Comercio. ¿Sí? Entonces, este artículo 2 de la Ley de Mercado de Valores da una ampliación a lo que es la definición de lo que es un título valor. ¿Ok? Veamos ahora la clasificación de los títulos valores según el Código de Comercio. ¿Sí? Según el Código de Comercio, podemos tener títulos nominativos, títulos a la orden y títulos al portador. Los títulos nominativos son aquellos transmisibles mediante endoso y la inscripción del tenedor del valor tiene que estar tanto en el documento como en el emisor. ¿Sí? A diferencia de los títulos a la orden, que si bien son transmisibles mediante endoso, no hay la necesidad de que exista un registro por parte del emisor. Ahorita les doy un ejemplo. Y finalmente tenemos títulos al portador. Son aquellos que no están expedidos a favor de determinadas personas. Simplemente dan el derecho del valor a quien lo posee.
¿Ok? Son muy raros encontrar este tipo de títulos. Yo les diría que la gran mayoría de títulos valores básicamente se enfrasca en los títulos que son nominativos. ¿Ok? ¿Entienden la diferencia entre los nominativos versus los que son a la orden? ¿Se entiende la diferencia? En el caso de los nominativos, quien es poseedor, quien es el tenedor del valor, tiene que estar inscrito en el endoso quién es el tenedor, y asimismo, para perfeccionar la transacción, tiene que ir donde el emisor a inscribir ese registro en los libros del emisor, ¿sí? Para que conste que es el titular del valor. En el caso de los títulos a la orden, solamente basta el endoso, más no el registro por parte del emisor. ¿Se entiende? Sí. Sí, Fíjense, acá les voy a mostrar una acción de la cervecería, ¿no? Permítanme. ¿Se ve? Sí, se ve. Esta es una acción, es un título valor, es un título valor físico, es cartular, porque no es un registro electrónico, ¿sí? En este caso es una acción de la Cervecería Boliviana Nacional. Está, bueno, a nombre de una determinada persona, que puede ser una persona natural o una jurídica, ¿verdad? Y nos dice la cantidad de acciones que representa este título valor. Lo que les decía, en el caso de los títulos que son nominativos, fíjense, fíjense espera, voy a tratar de ampliar esto, acá está. Fíjense lo que dice acá. No sé si logran leer. Toda transferencia, para ser válida, debe estar registrada en los libros de la sociedad. Implícitamente, ¿qué nos está diciendo esto? ¿Qué tipo de título es? Un nominativo. Nominativo. Nominativo, ¿verdad? Entonces, fíjense que si alguien quisiera transferir las acciones, por ejemplo, ¿cómo tendría que llenarse esto? Transferido por es el que está vendiendo la acción, en este caso debería ser, sería muy bien. no, es el titular, en este caso Pan American Securities S.A. Cantidad de acciones transferidas, en este caso son, fíjense, 282 acciones. Esta empresa, si quiere, puede vender las 282 o puede vender una, o 100, o las que quiera. Justamente está este campo para eso. ¿Sí? Digamos que se han transferido 100 acciones al título número, este es el número de título, transferido a, es el nuevo comprador de las acciones. ¿Sí? Ok, ¿alguna pregunta? Bien, sigamos. Entonces ya tenemos esa clasificación según el Código de Comercio.
Veamos otro tipo de clasificación muy académica también, que nos habla de lo que son los títulos valores de renta fija y de renta variable. Esta es una clasificación muy académica y hace alusión a dos tipos de valores, aquellos que son de renta fija y de renta variable. Los títulos de renta fija son aquellos títulos cuya rentabilidad, señores, ya está previamente fijada o determinada desde el inicio de la operación. ¿Ok? Por ejemplo, ¿qué tipos de títulos, valores encontramos en esta categoría? Los bonos. DPFs, Bonos, Correcto, los bonos, los DPFs, depósitos a plazo fijo, los pagarés, los valores de titularización, ¿sí? Cuando ustedes adquieren un título de renta fija, ustedes saben de inicio cuánto va a rendir ese título. ¿Por qué? Porque saben las condiciones. ¿En qué sentido? Condiciones en tasa, en plazo, en la moneda, en monto. Entonces ustedes ya saben cuánto van a recibir a futuro. Por eso tiene su nombre de renta fija. A diferencia de los títulos de renta variable. En el caso de los títulos de renta variable, son aquellos títulos cuya rentabilidad no es fija ni es segura, ya que depende de los resultados de la actividad de la empresa. El ejemplo más claro acá, Las acciones. correcto, las acciones, ¿sí? Las acciones, después que tenemos, por ejemplo, las cuotas de fondos de inversión cerrados también. Cuando uno compra una acción, no sabe, en realidad está haciendo una apuesta, ¿verdad? A que la empresa le vaya bien y que pueda retener dividendos. Pero esos dividendos pueden variar en el tiempo. No son fijos. ¿Ok? ¿Saca alguna pregunta? ¿Seguimos? Sí. Bien. Rápidamente voy a mostrarles cuáles son los títulos valores que se negocian en Bolivia, en nuestro mercado de valores. Ya, esto es 100% real. Y voy a hacer rápidamente mención a cada uno de ellos. Para empezar, como les había dicho, tenemos un emisor por excelencia de títulos valores, que es el TGN y el Banco Central de Bolivia. En el caso del, permítanme hacer unas anotaciones acá. El TGN y el Banco Central de Bolivia. ¿Ok? En el caso del Tesoro General de la Nación, voy a empezar con el Banco Central. ¿Qué tipo de instrumentos emite el Banco Central de Bolivia? En la actualidad, emite las letras del Banco Central de Bolivia, letras del Banco Central de Bolivia. Dentro de esta clasificación tenemos dos tipos de letras. Las letras comunes y corrientes, que son estas LBS, y las letras redimibles. Las letras redimibles. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra?
¿Alguien sabe? Perdón, licenciado, ¿cuál era la...? ¿Cuál es la diferencia entre una letra del Banco Central y una letra redimible del Banco Central? Bueno, les explico rápidamente. Las letras son instrumentos de corto plazo. Corto plazo me refiero a que las letras se emiten hasta un año plazo. Las letras pueden emitirse en plazos de 91 días, 182 días, 273 días y 364 días. Están tomando apuntes, ¿verdad? ¿Esos son, qué tipo de letras son esos, Liz? En general, las letras como tal, las letras del Banco Central, son instrumentos de corto plazo, es decir, hasta un año. Pueden emitirse en plazos de 91 días, 182, 273 y 364 días. Estas LBS, que son las letras del Banco Central, son emitidas simplemente a 91 días. A 91 días. En cambio, las letras rescatables se emiten en plazos de 182 días, 273 días y 364 días. Como les decía, la letra es un instrumento de corto plazo, es emitida por el Banco Central, son emitidas a descuento, son negociadas a rendimiento, y la diferencia entre una y otra simplemente está en el hecho de su carácter de redención, ¿Qué significa que sean redimibles? Pónganse el caso que se emite una letra, el Banco Central emite una letra a 364 días. Está dentro de esta categoría porque está un plazo mayor a 91, ¿verdad? Eso implica que el carácter de redención de las letras redimibles simplemente tienen un periodo de protección de 91 días. Es decir, al cabo de los 91 días, desde la fecha de inicio de la letra, se respeta el plazo. Pero a partir del día 92, el Banco Central tiene el derecho, tiene la opción de llamar esas letras en cualquier momento, de redimirlas. Es decir, digamos que estamos en el día 150 y por cualquier política que haya asumido el Banco Central, puede decir, ok, señores inversionistas, hoy día, en el día 150, muere la letra y se les va a pagar los intereses hasta hoy. Ese, señores, es el carácter de redención que tiene el Banco Central. ¿Sí? Es como una opción que tiene. ¿Ok? ¿Se entiende la diferencia entre uno y otra? Luego tenemos entonces acá tenemos ya esto. Luego tenemos los certificados de depósito del Banco Central, que son muy similares a las letras, pero la diferencia radica es que están emitidos hasta a ciertos sectores específicos del mercado. Por ejemplo, en lo que yo llevo de experiencia, he visto certificados de depósito que se han emitido, por ejemplo, para compañías de seguro o específicamente para las AFPs. Igual son títulos de corto plazo, van hasta un año plazo, y son emitidos a sectores específicos. ¿Ok?
Ok, ¿cuáles son los títulos, valores que emite el Tesoro General de la Nación? Tenemos las letras del Tesoro General de la Nación, aunque ya casi hace mucho tiempo ya no está emitiendo este tipo de instrumentos. Los bonos del Tesoro y los cupones de bonos del Tesoro, naturalmente. Como les decía, las letras ya hace mucho tiempo que no las emite. El emisor de las letras actualmente es el Banco Central. Pero actualmente sí hay una importante oferta semanal de bonos del Tesoro General de la Nación. Estos bonos del Tesoro son instrumentos de largo plazo. ¿Sí? Se emiten en plazos que van desde 2 años, 2, 4, 6, 8, 10 años, 15 años, 20 años, 30 años, 50 años y hasta 100 años inclusive. Imagínense comprar bonos del Tesoro boliviano a 100 años plazo. Bueno, sí hay inversionistas, les cuento, que invierten en este tipo de instrumentos. Específicamente las AFPs. ¿Ok? Y naturalmente de estos bonos, los bonos, vamos a ver un poquito más adelante, que los bonos tienen cupones, ¿verdad? Tienen cupones, son pagos periódicos. Y naturalmente de los bonos puede haber un proceso de desprendimiento que se llama estripeo de cupones y también pueden negociarse de forma separada de un bono y por eso es que también están en esta categoría. ¿Ok? Entonces tenemos esto, bonos del Tesoro. Ok. No quiero avanzar sin hacer una explicación un poquito más en cuál es la motivación del Tesoro General de la Nación para emitir títulos, valores versus el Banco Central. Vayamos con el Banco Central inicialmente. ¿Por qué creen ustedes que el Banco Central emite títulos, valores? ¿Con qué objeto? ¿Alguien sabe? Ah, sí, sí. Yo sí sé, es para evitar la inflación, que haya harto circulante en el mercado. Entonces, con esas operaciones captan los recursos para evitar ese fenómeno económico. Correcto. Bueno, voy a explicarlo un poquito mejor. En esencia, en efecto, el Banco Central tiene un mecanismo que se llaman operaciones de mercado abierto, las famosas OMAs. Las OMAs fundamentalmente son una herramienta de política monetaria que tiene el Banco Central. Y como decía su compañero, esta herramienta permite controlar la liquidez que está circulando en la economía, ¿verdad? Por ejemplo, pongamos un ejemplo. ¿Qué pasa si el Banco Central denota que en la economía hay mucha liquidez? ¿Qué va a pasar consecuentemente? Harto circulante en el mercado. ¿Eso qué va a derivar? Más consumo. Más A consumo, los precios. es como una espiral, ¿verdad? Que en el fondo lo que va a derivar es que existe un proceso inflacionario, ¿verdad? Sí. Entonces, Haya más demanda, suban los precios. correcto, para controlar eso, lo que hace el Banco Central es justamente quitar ese exceso de liquidez que existe en la economía. ¿Cómo? A través de la venta de estos instrumentos, de letras, por ejemplo, de corto plazo.
Entonces va a sacar al mercado ofertas interesantes de letras. Obviamente no está tanto destinado al público, sino más que todo a inversionistas grandes, como por ejemplo las AFPs, las compañías de seguros, los fondos de inversión. Entonces lo que va a hacer es captar recursos o sacar a través de la venta de esos títulos esa liquidez que está circulando en exceso en la economía. ¿Sí? Pongamos el ejemplo contrario. ¿Qué pasa si el Banco Central ve que no hay mucho movimiento en la economía, está medio flojo y quiere reactivarla? Que tendría que hacer la actividad contraria, o sea, inyectar de alguna manera liquidez al mercado, tal vez bajando encajes de alguna manera para que haya más liquidez en el mercado. Correcto. Justamente aplicarían en este caso medidas expansivas, ¿no? Expansivas. Lo que haría en este caso, por ejemplo, No sé. sería tratar de inyectar liquidez a la economía. Entonces, en otras palabras, ya no sería intención del Banco Central poner a la venta letras, ¿verdad? Porque ahí estaría quitando la liquidez. En este caso ya no. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer? Unir encaje. Es una de las políticas. Otra es justamente en la línea de lo que les acabo de explicar, redimir letras, ¿sí? Decirles a Los los plazos, inversionistas, acorta los plazos. correcto, acorta de los plazos de las inversiones, dice, ok, te voy a pagar hasta ahora, te devuelvo tu plata. Por eso es que estábamos hablando de las letras redimibles, ¿se acuerdan? Tiene esa potestad del Banco Central. Entonces, en ese caso, devuelve la inversión y está poniendo un poquito más de circulante en la economía. Pero en esencia, señores, en esencia, a lo que quiero llegar es que, ¿cuál es el objeto? ¿Cuál es el objeto de la emisión de títulos valores del Banco Central? ¿Con qué fines lo hace? ¿Con qué fines lo hace? Controlar la liquidez en el mercado, ¿no? Controlar el efectivo Sí, en el mercado. pero en términos más generales, Política monetaria. política monetaria. ¿Sí? Entonces, en resumen, el Banco Central emite títulos valores con fines de política monetaria. ¿Sí? ¿Se entiende? Señores. Mientras que el Tesoro General de la Nación, no se olviden que emitía títulos valores, ¿con qué plazos? Un mínimo de 2 años. Exactamente, son largo plazo. Y en este caso, el Tesoro General de la Nación emite títulos valores con fines de política fiscal. ¿Ok? Por si acaso ustedes tienen que ser capaces de diferenciar este tipo de políticas, ¿no? Política monetaria, ya saben que es una herramienta que tiene el Banco Central para controlar la liquidez en la economía. En cambio, la política fiscal, ¿alguien sabe qué es la política fiscal? Tiene que ver con los impuestos, ¿no? Ah,
Sí está relacionado en parte, pero básicamente la política fiscal es también una herramienta que en este caso tienen los gobiernos o las tesorerías centrales de los países para el tema del financiamiento de proyectos, de grandes proyectos, ¿no? De proyectos de gran envergadura. Por ejemplo, en el caso de la política fiscal, se financia el tesoro para construcción de carreteras, hospitales, puentes, ese tipo de proyectos. ¿Ok? De más largo plazo. ¿Sí? Entonces, ¿se entiende la diferencia entre lo que el objetivo de emisión del TGN versus el Banco Central? Sí. ¿Está claro? Sí. Están tomando apuntes, ¿verdad? Ok. Luego, tenemos la categoría de, vayamos a ver, los pagarés. Los pagarés, señores, son también instrumentos de corto plazo. Son instrumentos de corto plazo y dentro de la categoría de pagarés tenemos dos tipos de pagarés. Tenemos los pagarés bursátiles y los pagarés de mesa de negociación. Pagarés bursátiles, voy a dar rápidamente las diferencias entre uno y otro. Los pagarés bursátiles son pagarés que se emiten, un segundito, hasta 360 días, hasta 360 días, requieren contar con calificación de riesgo, y pueden ser emitidos para financiar capital de trabajo o capital de inversión. ¿Ok? En cambio, los pagarés de mesa de negociación son títulos valores que son emitidos hasta 270 días o 9 meses. No tienen la obligación, o sea, pueden o no contar con calificación de riesgo, no es un requisito indispensable. Son instrumentos que son emitidos esencialmente por pymes. Y finalmente, y esto lo vamos a deducir con ustedes, fíjense, ¿cuál es el mayor problema de una pyme? En términos de financiamiento. ¿Garantías? Voy a replantear la pregunta. Generalmente, ¿para qué se financian las pymes? O las empresas que están empezando, las empresas pequeñas. Para capital de trabajo. Para la inversión. Correcto, señor. Capital de trabajo. Generalmente es para capital de trabajo. Pero la característica fundamental acá es que son emitidos por pymes. En este caso, de los pagarés bursátiles, no. No es necesario. ¿Ok? Entonces ya ustedes saben la diferencia entre un tipo de pagaré y otro. ¿Ok? Luego tenemos, señores, los famosos certificados. Una consulta, ¿podría un poco explicar cuál es la operativa de los pagarés de mesa de negociación? ¿Cómo no? Rápidamente les explico. A ver, en la bolsa actualmente, si ustedes entran a los emisores de bolsa, hay como 5 o 6 emisores pymes que están inscritos en bolsa, de los cuales lastimosamente solamente hay un
una pyme que está activa en el mercado, una pyme que solo emite en el mercado, que es Irala. Irala es una empresa que está en el rubro de la construcción y actualmente en el rubro de la ganadería. Respondiendo a tu pregunta, obviamente una pyme que desea financiarse con este tipo de instrumentos, pagarés de mesa de negociación, tiene que inscribirse naturalmente en el registro del mercado de valores, que está a cargo de ASFI. Posteriormente tiene que inscribirse a la bolsa. Los requisitos son un tanto diferentes, en teoría son un poquito más flexibles. También tiene que cumplir con un indicador que ha establecido la bolsa, que es un indicador PYME, para estar dentro de la categoría de una empresa PYME. Es un índice que calcula la bolsa. Y cumpliendo todos esos requisitos, recién puede entrar al mercado para emitir este tipo de pagarés de mesa de negociación. ¿Ok? He respondido a tu pregunta. ¿Quieres un poquito más el detalle de la operativa o hasta ahí nomás nos quedamos? No, estoy de acuerdo, gracias. Sí, actualmente, como les decía, hay una sola pyme, que es Irala. De hecho, esta empresa Irala trabaja conmigo, con la agencia de bolsa con la que yo trabajo, y nosotros frecuentemente, todos los meses, emitimos pagarés. Ya el proceso es un poquito engorroso, porque lastimosamente hace un par de años ha habido una empresa que ha entrado en default, no ha podido cumplir con sus obligaciones, que era una pyme justamente, que estaba en el sector de la construcción, y a raíz de eso el proceso de la emisión de pagarés de mesa de negociación se ha vuelto un tanto engorroso. Hay un montón de requisitos por cuenta de la EDB, de la entidad de depósito, como de la bolsa. Ok, ¿alguna pregunta hasta acá? En todo caso, los pagarés de mesa de negociación parecerían más riesgosos que un pagaré bursátil, ¿no? Correcto, porque no tienen calificación de riesgo, ¿no? Y en esencia, como les decía, son emitidos por pymes. ¿Y su garantía será Entonces, de tipo quirografaria? Es quirografaria. Es quirografaria. Generalmente todos los emisores que emiten en bolsa tienen garantías quirografarias. ¿Ok? Sigamos. Después tenemos, señores, los certificados, los famosos certificados de depósito a plazo fijo, que ustedes los conocen, ¿no? Que son los famosos DPFs, que son títulos valores que son emitidos por entidades financieras. ¿Sí? Curiosamente, les diría que en Bolivia debe ser de los pocos países cuyos depósitos a plazo fijo de la banca se negocian en bolsa. Pero lastimosamente vamos a ver unas estadísticas más adelante que realmente hay mucha incidencia de la banca en el mercado de valores. Entonces, los depósitos a plazo fijo sí son negociables en bolsa. Ustedes dirán, ¿cómo así? Pues sí. Los inversionistas, ya sean AFPs, compañías de seguros, fondos de inversión, etcétera, compran depósitos a plazo fijo para sus carteras. Si ustedes, por ejemplo, tienen un depósito a plazo fijo o algún familiar, la abuelita, qué sé yo, pongamos un ejemplo, que han abierto un depósito a plazo fijo a 3 años plazo. ¿Sí? Y están en el año 1. Le queda 2 años todavía ese depósito a plazo fijo. ¿Qué pueden hacer si ustedes eventualmente tuviesen una contingencia, es decir, requieren el capital invertido en ese DPF? Lo que hablábamos hace un momento, podríamos solicitar al banco una redención anticipada. Sí y no. ¿Ya? El reglamento de depósitos a plazo fijo nos dice una cosa, fíjense. Y esto es importante saber, señores. Cuando los depósitos a plazo fijo son emitidos a plazos mayores a 360 días, es decir, a 1 año plazo, esos DPFs no pueden ser redimidos por el banco.
En otras palabras, no es que no pueden, el banco no tiene la obligación de redimirlos anticipadamente. Sin embargo, si el depósito a plazo fijo es menor a un año plazo, el banco tiene la obligación de redimirlo anticipadamente. ¿Se entiende? Entonces, Sí. en el ejemplo que estábamos diciendo, ¿el DPF de qué plazo era? Era de un plazo de 3 años, ¿verdad? Entonces, Correcto. va la abuelita y le dice al banco, mire, tengo una emergencia, necesito mi plata. ¿Qué le va a decir el banco? Bueno, hay algunos bancos que entran en un proceso de negociación con el cliente y pueden redimirle anticipadamente. Pero en estricto rigor, lo que el banco le puede decir es, lo siento, señora, usted ha firmado un contrato de depósito a plazo fijo y cuyo contrato se especifica que usted, por el plazo que usted está teniendo el depósito a plazo fijo, no puede redimirlo anticipadamente con nosotros. Ok, ¿dónde queda la historia? Puede que quede ahí y que la señora no pueda tener su capital anticipadamente. Pero, como ustedes ya están pasando este curso de mercado de valores, lo que pueden hacer es lo siguiente. Ustedes pueden vender los CDPF en bolsa, siempre y cuando, obviamente, el emisor esté inscrito en bolsa. ¿Sí? Entonces, ¿qué tendrán que hacer? Y esto muchas veces la gente de plataforma que trabaja en los bancos no les dice, ¿no? No saben, en realidad. Entonces, como ustedes ya están pasando este curso, lo que tendrán que hacer es ir a una agencia de bolsa, contactarse con una agencia de bolsa para que les haga una cotización del depósito a plazo fijo, para que esa agencia de bolsa lo pueda negociar en bolsa y ustedes puedan contar con el capital. Les estoy dando un procedimiento muy rápido operativamente, pero funciona así, ¿ya? En la vida real. ¿Una pregunta? En este caso, como indica Licen, sería contactar a un broker. Sí, que en este caso son las agencias de bolsa en Bolivia. Ok. ¿Ok? Luego, señores, tenemos toda la categoría de lo que son los bonos. Toda la categoría de bonos. ¿Sí? Tenemos, por ejemplo, bonos municipales, que justamente son bonos emitidos por los gobiernos municipales. Tenemos los bonos corporativos, que son bonos emitidos por empresas del sector privado en general. Ejemplo. Por ejemplo, bonos de la empresa Pilandina, de la empresa Sofía, de la papelera, de La Paz, bueno, todas las petroleras, las eléctricas, De Soboce ahí. bonos de ¿qué sería? Soboce, bonos de Tigo, etcétera, etcétera, ¿no? Son empresas que han emitido bonos, o deuda en este caso, para financiarse en el mercado de valores. La característica general de cualquier tipo de bono, la naturaleza que tienen es que son valores de largo plazo, ¿sí? Después tenemos los bonos participativos, que es un bono muy, muy rarito. Solo hay una empresa actualmente que se ha financiado, que se está financiando con este tipo de bonos, que es una empresa textilera. La característica de este tipo de bonos es que son bonos emitidos por pymes, ¿sí? Son bonos emitidos por pymes.
Y otra característica de este tipo de bonos es que tienen un componente fijo de tasa de interés y un componente variable en función a ciertos indicadores que cumpla la empresa. ¿Ok? Y finalmente en la categoría de bonos tenemos los famosos bonos bancarios bursátiles. Bonos bancarios bursátiles. Es decir, que los bancos, señores, los bancos emiten bonos y están dentro de la categoría de bonos bancarios bursátiles. Dentro de la categoría de bonos bancarios tenemos dos tipos de bonos. Uno, los bonos senior. Y otra categoría son los bonos subordinados. Los bonos senior fungen exactamente igual a lo que es un bono corporativo, es decir, un bono corriente que ha emitido un banco. Y en el caso de los bonos subordinados, señores, subordinados, los bancos emiten mucho este tipo de bonos. ¿Por qué? ¿Alguien sabe? Los bancos tienen mucha motivación por emitir este tipo de bonos porque son, por su carácter de subordinación, muy parecidos ¿a qué? A las acciones. Y eso les permite implícitamente que aumentar su capital. ¿Ok? Dentro de lo que es el CAP, el famoso CAP, ¿saben qué es el CAP, verdad? El coeficiente de adecuación patrimonial. En el numerador está el capital, ¿verdad? Del banco. Entonces, básicamente, estos bonos subordinados van a ese numerador. ¿Eso qué les permite? En otras palabras, en el fondo. Cuando un banco emite bonos bancarios bursátiles subordinados, en el fondo le permite ¿qué? Crecer en cartera. Crecer en cartera. ¿Ok? Por eso es que los bancos emiten mucho este tipo de bonos, porque les permite crecer en cartera. Ok, señores. Finalmente, tenemos los valores de titularización. Estos valores de titularización nacen de los famosos procesos de titularización, que hasta aquí, señores, háganme un acto de buena fe y créanme que existen este tipo de valores porque tengo una lámina más adelante donde voy a explicar qué es la titularización y ahí van a entender qué es un valor de titularización. Pero en esencia es un instrumento de deuda también muy parecido a lo que es un bono. ¿Ya? Una consultita, tal vez regresando un poco a los bonos bancarios, como inversor, que tenemos menor riesgo en los subordinados que en los senior, ¿no? A la ¿Cuál inversa. sería la diferencia, digamos, yo como inversor en decidir si comprar un bono bancario senior o un subordinado? A la inversa. No se olviden que tener un carácter de subordinación, ¿qué implica esto? Primero pagarían las acciones y luego pagarían el bono, algo así. O que diga los dividendos y luego los bonos. Exactamente, o sea, como su nombre lo dice, se subordina a todas las creencias anteriores que pueda tener el banco. En otras palabras, y en términos muy sencillos, en caso de un default de un banco, se pagan a todos y al final se pagan los bonos bancarios subordinados.
justamente porque tienen un carácter de subordinado, ¿verdad? Se subordinan a todas las anteriores acreencias. Por tanto, ustedes como inversionistas, pónganse del lado de la inversión. Si ustedes compran este tipo de instrumentos, ¿qué deberían esperar? Mayor tasa de interés. Correcto, porque en teoría Hay tiene un más riesgo. componente mayor de riesgo, más riesgo, correcto. Lastimosamente en la vida real, bueno, lastimosamente les diría, nuestro mercado no es tan, pues, no es tan profundo, ¿no? Como para darse el lujo de decir, ah, sí, yo voy a, no sé, pues voy a esperar un mayor retorno porque este es subordinado y demás. No tenemos muchos instrumentos en el mercado para darnos ese lujo de tener esa distinción en tasas. Entonces, la tasa básicamente se confunde como cualquier otro tipo de bono. ¿Sí? ¿Se entiende? De ¿He acuerdo. respondido a tu consulta? Sí, de acuerdo, gracias. Bien, ¿hasta acá alguna pregunta? De los bonos municipales, ¿cuáles son sus características? O Igual, el por qué se emite. son bonos que son emitidos igual a largo plazo. En este caso son bonos emitidos por los gobiernos autónomos. Y la motivación para emitir este tipo de bonos ya depende de cada municipio. En el caso del gobierno municipal de La Paz, por ejemplo, como ha habido 2 emisiones de bonos, la primera ha sido en dólares, hace mucho tiempo atrás, creo que el año 2008, y la segunda emisión de bonos, si no me equivoco, ha sido hace unos 2 años atrás, si no estoy mal, y ha sido para financiar, si no me equivoco, la estabilización de unas de 7 u 8 zonas de alto riesgo del municipio de La Paz. Tú me vas a corregir, si es así. Creo que en el caso de los de La Paz, creo que también fue para la inversión en los nuevos viaductos, pero también eso nos Vamos a sería. salir de la duda porque justamente tengo el prospecto de la emisión y cuando vayamos a ver emisores vamos a ver eso. Pero yo recuerdo porque estuve en la presentación y una parte de la emisión era para hacer recambio de pasivos y otra parte era para el tema de la estabilización de suelos de algunas zonas de alto riesgo. Vamos a verlo de todas formas, ¿ya? Para salir de la duda. Bueno, ¿hasta acá alguna pregunta? Voy a borrar. ¿Está bien? Quedó pendiente el tema de los valores de titularización. De titularización, está pendiente, créanme que existen. Hasta aquí les digo. Nacen de los procesos de titularización, pero les voy a confundir ahorita si no explico qué es la titularización, pero eso lo vamos a ver al final, cuando De acuerdo. vamos a ver financiamiento. ¿Está bien? ¿Ok? ¿Me siguen? Entonces, lo que hemos visto, señores, hasta acá, todo esto lo que acabamos de ver, de escribir, son títulos de. La característica de estos títulos en común es que son títulos de renta fija. ¿Sí? Renta fija. Permítame un segundito, por favor. Son títulos de renta fija. Ahora vamos a ver lo que se negocia en cuanto a títulos de renta variable. Son muy poquitos, son muy poquitos. Tenemos básicamente las acciones, que son las más comunes, las acciones no registradas, las famosas ANRs, y las cuotas de fondos de inversión cerrados. Bueno, las acciones básicamente son títulos valores que es una acción en esencia. ¿Quién sabe qué es una acción según el Código de Comercio?
un derecho de participación dentro de una sociedad. Y es, en esencia, ¿quiénes emiten acciones? Las sociedades Sociedades anónimas. anónimas. Solamente las sociedades anónimas, ¿sí? Como decía su compañero, bueno, la definición del Código de Comercio es que una acción es una alícuota parte del capital social de una sociedad anónima. ¿Sí? Entonces, cuando uno compra una acción, en otras palabras, lo que está comprando es una participación en la empresa. Se convierte en dueño de la empresa implícitamente. ¿Ok? En el caso de las acciones no registradas, son, permítame un segundito, por favor. En el caso de las acciones no registradas, son acciones, como su nombre dice, que no están registradas en la bolsa y probablemente no puedan estar registradas en el registro del mercado de valores. Sin embargo, la bolsa proporciona un mecanismo excepcional para negociar este tipo de acciones que no necesariamente están registradas en bolsa. Un ejemplo aquí interesante es la Cervecería Boliviana Nacional, por ejemplo. Entel, algunos bancos, Banco Unión, Banco FIE, que son empresas que no cotizan en bolsa como tal. Sin embargo, están inscritas en el RMB. ¿Ok? Hace unas 2 semanas nosotros como agencia de bolsa hicimos una negociación de acciones del Banco FIE, por ejemplo. Hemos vendido el paquete accionario de un inversionista de casi el 7% de un inversionista. Hemos vendido acciones de Entel. El año pasado hemos vendido acciones de la cervecería, justamente a través de este mecanismo, de las famosas ANRs. ¿Ya? Y finalmente tenemos las cuotas de fondos de inversión cerrados, que son, como su nombre dice, derivan de fondos cerrados, ¿sí? Cuya negociación necesariamente se lo hace a través de bolsa. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bien. ¿Cómo creen ustedes que se comporta en la bolsa, en nuestro mercado de valores, la relación entre volúmenes negociados entre títulos de renta fija versus títulos de renta variable? Un mayor porcentaje está concentrado en la negociación de valores de renta fija. ¿Correcto? Fíjense este gráfico que tengo acá, hasta el final. Fíjense este gráfico que está con corte a julio. Lo extraje de la bolsa. Fíjense, títulos de renta fija. ¿Cuánto se negocia en porcentaje? ¿Me siguen? No, más del 92%, ¿verdad? ¿Qué se negocia más? Fíjense, acá está. Ustedes ya se han familiarizado con estos términos. Fíjense, tenemos bonos bancarios, bonos de largo plazo, estos son los corporativos, bonos municipales, bonos del tesoro, cupones, DPFs, letras, pagarés, valores de titularización. Dentro de la categoría de renta fija, ¿qué es lo que se negocia más? Bonos.
Depósitos de plazo fijo. DPFs. ¿Sí? Por eso es que tenemos mucha incidencia nosotros de la banca. Y fíjense, renta variable menos del 8%. Y esto, fíjense, en otros años es mucho más elocuente, casi el 99% es renta fija y el 1% es renta variable. ¿Ok? Ok, ¿me siguen? Sí. Ok, ¿alguna pregunta antes de pasar acá? No, ninguno. ¿Todo en orden? Por favor, no estoy leyendo los chats porque estoy con la presentación, así que me corta nomás en cualquier momento, ¿ok? Bien, si no hay preguntas, sigamos. Ahora veamos cuáles son los participantes que intervienen en el mercado de valores. Ese es el mercado de valores local, ¿ok? Entonces, fíjense, como les decía, en este esquema de intermediación, ¿de qué tipo de intermediación estamos hablando? Financiero. Directa. Directa, ¿verdad? Intermediación financiera directa. Estamos en ese tipo de intermediación. Tenemos, por un lado, emisores. ¿Quiénes son los emisores? Empresas. Los agentes superavitarios. En realidad son los deficitarios, ¿no? Los que se van a financiar. En otras palabras, las empresitas, ¿sí? ¿Quiénes son los emisores entonces en este esquema? Las empresas, los emisores. Es decir, son las empresas que en lugar de ir a un sistema, a un financiamiento tradicional que es la banca, lo que van a hacer es acudir a este esquema para financiarse a través de la emisión de títulos valores, ya sea acciones, ya sea bonos, pagarés, etcétera, etcétera. ¿Quiénes van a adquirir estos títulos valores? Empresas o personas naturales. Los inversionistas, ¿sí? Los inversionistas, que pueden ser inversionistas, personas jurídicas, o también inversionistas naturales. ¿Sí? ¿Se ve lo que escribo? Sí. Sí. ¿Sí? Ok. Entonces, son ellos, inversionistas, que son los agentes superavitarios, los que tienen excedentes de recursos, que van a comprar los valores que vayan a emitir estas empresas. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cómo lo van a hacer? ¿Lo hacen de forma directa? A través de la bolsa, ¿no? Correcto, a través de la bolsa. Sin embargo, tienen que utilizar ciertos intermediarios. Los agentes de bolsa. Correcto, los agentes de bolsa. Si ustedes se fijan en el gráfico, los agentes de bolsa actúan por el lado de la oferta como por el lado de la demanda, ¿verdad? Entonces, es ahí donde interactúan las agencias de bolsa. Ustedes se preguntarán, ¿cuál es el rol, por ejemplo, de la agencia de bolsa con el emisor? Me imagino que la agencia de bolsa les hace una evaluación y
les dice qué tipo de valores les puede convenir y a qué tasa pueden emitir, ¿no? Como llaman una especie de asesoramiento de estructuración. Correcto. En el fondo, lo que va a hacer la agencia de bolsa es asesorar a la empresa, ¿sí? En toda índole. Entonces, cualquier empresa que quiera cotizar en bolsa o emitir valores en bolsa, necesariamente tiene que acudir a una agencia de bolsa. Tiene que contratar los servicios de una agencia de bolsa. Entonces, lo que va a hacer la agencia de bolsa es asesorar en cuanto a la emisión, como decía su compañero, a la estructura de la emisión. Entonces, le dirá a la empresa, mira, para empezar le puede decir de entrada, la verdad es que no te conviene emitir valores, ¿no? Anda nomás al sistema convencional y contrata un crédito bancario, punto. Puede darse el caso, ¿ya? No necesariamente todas las empresas que vayan a optar por este tipo de asesoramiento son óptimas o van a calificar para emitir valores. Por ejemplo, la tiendita de la esquina, del barrio. ¿Ustedes creen que le conviene entrar en este esquema? No, No, ¿verdad? O sea, el lucero tampoco. Obtendrá un microcrédito, qué sé yo. Entonces, ok, este es un ejemplo, este es un ejemplo muy extremo. Pero al igual que hay empresas grandes que de repente no les conviene entrar a este esquema, ¿no? Entonces, ese asesoramiento, como decía el compañero, se va a traducir ¿en qué? Se traduce en un prospecto de emisión. Este prospecto de emisión, en el fondo, lo que es un documento que describe las características tanto de la empresa como de la emisión. Entonces, ese prospecto va a resumir las características de la emisión. Entonces, dirá a la empresa que es factible o no realizar una emisión de títulos valores. Entonces, le dirá, por ejemplo, ¿le conviene emitir? ¿No le conviene? ¿En qué moneda? ¿En qué plazo? ¿Qué tipo de instrumento? ¿Qué tasa de interés? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todo ese trabajo lo hace la agencia de bolsa. ¿Ok? Por el lado de la oferta, también interviene la agencia de bolsa con los inversionistas. ¿En qué sentido? También pueden hacer una suerte de asesoramiento. Entonces, hay inversionistas que deciden rentabilizar sus excedentes de recursos y para tal efecto, por ejemplo, contratan los servicios de una agencia de bolsa. Entonces, la agencia de bolsa lo que va a hacer es asesorar en los tipos de instrumentos y aconsejar en qué tipo de instrumentos vayan a invertir, vayan a realizar estas inversiones. Y también participan como simples intermediarios. Entonces, tanto la oferta como la demanda contratan los servicios de las agencias de bolsa y las agencias de bolsa acuden, ¿dónde? A un recinto que es la Bolsa Boliviana de Valores. La Bolsa Boliviana de Valores simplemente es una entidad que ofrece los medios, la infraestructura, para que acudan ¿quiénes? Las agencias de bolsa, por cuenta de sus clientes, para realizar transacciones con valores. ¿Sí? Entonces, evidentemente este mercado se perfecciona en una bolsa de valores donde concurren las
agencias de bolsa. Solamente las agencias de bolsa son los participantes que acuden a la Bolsa Boliviana de Valores, en este caso. En este esquema también podemos ver que hay otras entidades que intervienen en este gráfico. Por ejemplo, tenemos la entidad de depósito de valores, ¿no? Que es una entidad de compensación y liquidación de valores, que lo vamos a ver más adelante. Como les decía, está el Banco Central o el Tesoro General de la Nación, que es un emisor por excelencia de títulos valores. Me olvidaba decirles cuando habíamos visto los títulos que emite el Banco Central o el Tesoro, si pueden tomar apuntes, es que estas ventas de valores se lo hacen de forma semanal a través de subastas semanales que hace el Banco Central y el Tesoro General de la Nación en un sistema que se llama el Sistema de Subasta Electrónica del Banco Central de Bolivia. ¿Ok? También tenemos que decir que estamos bajo un ámbito de la regulación, en este caso específicamente a través de ASFI, que regula dos sectores en la actualidad, todo lo que es banca y lo que es mercado de valores. Antiguamente, ASFI, si hay gente que recuerda, era lo que es la Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros, que tenía a su cargo lo que era pensiones, valores y seguros, ¿verdad? Después, con los cambios que han ido surgiendo, las superintendencias pasaron a denominarse autoridades. Y ha habido también un cambio estructural donde ASFI actualmente regula dos sectores, que es la banca y valores, y los otros mercados son regulados por APS, que son las pensiones y los seguros. También estamos bajo un ámbito de, no sé si llamarlo regulatorio o de supervisión, que en este caso es de la Unidad de Investigación Financiera, UIF. Y también hay otras entidades auxiliares que participan en este proceso, por ejemplo, los fondos de inversión, las sociedades de titularización, las empresas de auditoría externa, etcétera, etcétera. ¿Ok? Hasta acá, señores, ¿alguna pregunta? Una consulta. La Bolsa Boliviana de Valores, ¿qué naturaleza tiene? ¿Es una concesión o es una entidad privada prácticamente? En la actualidad, la Bolsa Boliviana de Valores es una sociedad anónima, es privada. Es privada. ¿Sí? Gracias. Es de accionistas privados. Evidentemente hay injerencia, no digamos injerencia, hay participación estatal implícitamente. Por ejemplo, hay accionistas que son bancos estatales, por ejemplo, Banco Unión, el Banco de Desarrollo Productivo también. Implícitamente hay una participación estatal, pero no es mayoritaria. En la actualidad, solamente hay una bolsa de valores en Bolivia, que es la Bolsa Boliviana de Valores. No hay una limitación para que exista otra bolsa más. Pueden haber otras bolsas, que en otros países hay más de una bolsa. Pero, por la naturaleza de nuestro mercado, que es pequeño, no da para que tengamos una bolsa más. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Esto de los participantes del mercado, el Banco Central vendría a ser como un emisor en realidad, ¿no? No estaría como que no regularía nada, ¿no? Es correcto. El Banco Central y el Tesoro simplemente son emisores de títulos valores. No regulan ni supervisan nada. El regulador, en este caso, es ASFI, que obviamente está bajo tuición del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. ¿Sí? Entonces, ASFI sí sigue los lineamientos del Ministerio de Economía en este caso, más no del Banco Central. ¿Alguna pregunta más?
¿Me permiten robarles 20 minutitos más de su tiempo o están al filo para seguir avanzando un Dicen poquito una más? última consultita. Las entidades auxiliares abajo del esquema Ujú. deberían ser lo que usted indica, las AFIS y demás. Sociedades de titularización, están las Verificadoras. empresas de auditoría externa, las calificadoras de riesgo, que las vamos a ir viendo más adelante. Ok. ¿Puedo robarme 15 minutitos más de la clase? Con su permiso, Sí, de acuerdo. Adelante. es que es un poquito Sí. extensa la presentación, entonces. Bien. Ahora lo que vamos a hacer, señores, es, permítanme borrar todo esto. Se queda el texto, ¿no? Sí. Ahora sí. ¿Sí? Vamos a ir viendo, señores, uno por uno los participantes ya en extenso de este esquema. Vamos a empezar a ver las agencias de bolsa. ¿Qué son las agencias de bolsa? ¿Ok? Entonces, las agencias de bolsa tienen un objeto exclusivo de realizar actividades de intermediación de valores. Además, dice de cumplir con cualquier otro acto relacionado con la transferencia de los mismos y otras actividades que están permitidos, pero de acuerdo a la normativa. ¿Ya? Entonces, como les decía, nuevamente las agencias de bolsa son sociedades de objeto exclusivo. ¿Ya? Que básicamente se encargan de la intermediación de valores. No se olviden, como he visto en el gráfico, las agencias de bolsa sí son un actor importante, puesto que participan tanto del lado de la oferta como de la demanda. ¿Ok? ¿Qué otras actividades, según la norma, se permiten a las agencias de bolsa? Fíjense acá el listado un poquito. Esto lo pueden encontrar en el reglamento de agencias de bolsa, en la recopilación de normas. Dice, intermediar valores por cuenta de terceros, los terceros son los clientes, operar por cuenta propia bajo reglamentación especial. ¿Por qué lo pongo con otra letra acá, un poquito más oscura? Bajo reglamentación especial. En otras palabras, lo que nos dice esto es que las agencias de bolsa también pueden intermediar por cuenta propia. Es decir, pueden gestionar sus propias inversiones. Como les decía en algún momento, las agencias de bolsa también son inversionistas. Sin embargo, lo tienen que hacer bajo una reglamentación especial. ¿Por qué? Porque, señores, la norma está definida para que las agencias de bolsa, en esencia, den prioridad fundamentalmente a sus clientes. Una vez que se han cumplido las órdenes de sus clientes, recién pueden operar para su posición. Siempre las agencias de bolsa tienen que velar primero por los intereses de sus clientes y luego por los intereses propios. ¿Ok? Eso es bien importante. No se olviden. Luego dice proveer servicios de asesoría e información en materia de intermediación de valores. Si viene, por ejemplo, a un inversionista que tiene dinero y dice, ok, administreme este dinero, entonces la agencia de bolsa prestará servicios de asesoría. Luego dice prestar servicios de asesoría financiera, esto específicamente a los emisores que vayan a emitir valores en bolsa, como ya les había explicado, administrar inversiones en portafolios de valores, operaciones con valores en mercados financieros internacionales, realizar oferta pública por cuenta de los emisores y otras actividades. ¿Ok?
¿Ok? Pero con lo que quiero que se queden, señores, es que las agencias de bolsa básicamente cumplen una labor de intermediación de valores. Muy bien. ¿Cuáles son las agencias de bolsa que están reguladas en Bolivia? Ustedes pueden ver acá que en la actualidad hay 12 agencias de bolsa en el mercado. Solamente hay 12, que también los pueden ver en el RMB. Tenemos agencias de bolsa que son de grupos financieros, por ejemplo, Visa, agencia de bolsa, que por ejemplo pertenece al grupo Visa, BNB Valores, que pertenece al grupo BNB, del Banco Nacional, Caixa, que pertenece al grupo de Fortaleza, etcétera, etcétera. Santa Cruz Securities, ¿saben a qué grupo pertenece? Del Banco Fácil. Correcto. El grupo Fácil, ¿no? De Santa Cruz Investment. Y después tenemos agencias que son independientes, ¿no? Que no tienen un grupo financiero por detrás. Por ejemplo, está Pan American Securities, que es donde yo trabajo. Y Bolsa, agencia de bolsa. Multivalores, estas dos agencias son relativamente nuevas. Y finalmente tenemos a Sudaval. ¿Ok? Ahora les voy a mostrar, señores, un gráfico donde les voy a mostrar la cartera de inversión de estas agencias de bolsa. Ojo, que la cartera que les voy a mostrar es la cartera propia, es decir, la cartera de las mismas agencias de bolsa. No es la cartera que administran por cuenta de terceros. Eso no. Entonces, fíjense, esto es con un corte a 31 de julio. Y tenemos las agencias acá en función al tamaño de su cartera. Esto es cartera propia, ojo. Esto, por si acaso, no implica que quien tiene más cartera es mejor agencia de bolsa. No. Simplemente es un tema de política interna que ha definido la agencia de bolsa de tener cartera o no. ¿Ok? Pero más o menos para que tengan un orden de magnitud en el tamaño de la cartera. En global, en suma, las dos agencias de bolsa deberían estar administrando alrededor de unos 155 millones de dólares, no más de eso. Es pequeña la cartera. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? Ok. Después tenemos, siguiendo el esquema, vamos a ver ahora quiénes son los emisores de valores. Como ya les había adelantado, los emisores de valores básicamente son las empresas. Las empresas que realizan, esto es muy importante, que realizan oferta pública de valores en demanda de recursos financieros. Son empresas que han acudido al mercado de valores, a diferencia de un esquema tradicional de banca, por ejemplo, pero que estas empresas realizan una oferta pública de valores. ¿Qué es una oferta pública de valores? Una oferta pública de valores, señores, está establecido en el artículo 6 de la Ley del Mercado de Valores y que dice lo siguiente. La oferta pública es toda invitación o propuesta dirigida al público en general o a sectores específicos realizada a través de cualquier medio de comunicación o difusión, ya sea personalmente o a través de intermediarios autorizados, con el propósito de lograr cualquier negocio jurídico con valores en el mercado de valores. Repito, es toda invitación o propuesta dirigida al público en general o a sectores específicos, realizada a través de cualquier medio de comunicación o difusión, ya sea personalmente o a través de intermediarios autorizados,
con el propósito de lograr cualquier negocio jurídico con valores en el mercado de valores. ¿Ok? Esa es la definición de oferta pública de valores. Entonces, como les decía, los emisores básicamente son empresas, ¿no? Estas empresas realizan oferta pública y pueden emitir títulos, ya sea de deuda, valores de participación y valores de titularización. Este es un esquema visto desde un punto de vista del balance general, ¿verdad? ¿Qué tenemos en un balance? A la izquierda tenemos Activos, pasivos y patrimonio. En el lado izquierdo, activo y pasivo, derecho, patrimonio. A la izquierda activos, a la derecha pasivo y patrimonio. Acá tenemos los activos. Básicamente es así, ¿verdad? Activos, pasivos y patrimonio, ¿verdad? Sí. Entonces, los emisores dicen que pueden emitir títulos de deuda. Cuando emiten títulos de deuda, por ejemplo, pagarés o bonos, ¿desde qué lado del balance se están financiando? Pasivo. Pasivo. Desde el lado del pasivo, ¿verdad? Pasivo. Ujú. Cuando emiten valores de participación, en este caso pueden ser acciones, ¿desde qué lado del balance se están financiando? Capital. Capital, patrimonio. El capital. Y finalmente nos queda desde el punto de vista del activo. Cuando se financian desde el lado del activo, se realizan procesos de titularización. Ya lo voy a explicar un poquito más adelante, no se preocupen. Ok, como les decía, tenemos en cuanto a la clasificación de emisores, emisores privados, que pueden ser las empresas, entidades financieras, etcétera, y emisores públicos. Por ejemplo, bancos centrales, las tesorerías, los gobiernos municipales, etcétera, etcétera. ¿Están viendo una pantalla compartida de un Google? Sí. Miren, voy a entrarme a la página de la bolsa para que vean qué emisores están inscritos. Si ustedes entran acá, por ejemplo, Centro de Información Bursátil, emisores en bolsa. Emisores por actividad, emisores, estados financieros. Vamos a ver emisores por actividad. Fíjense. Agroindustria, cooperativa, bancos, eléctricas, comercio, construcción, industriales, minería, petroleras, seguros, servicios. Directorio de emisores, veamos acá. Acá están todos los emisores que están inscritos en bolsa. Públicos, fíjense, acá. Gobierno Autónomo Municipal de La Paz.
¿Qué otro quieren ver? Sector comercio, por ejemplo. Las Lomas, Nibol, Camsa, Halasoft, Dismatec. ¿Se ubican de las tiendas Dismac? Sí. Sí. Ese es el emisor. Obando. Y en las agroindustriales, ¿quiénes están? Más abajo, agroindustriales. Bodegas y Viñedas La Concepción, Sofía, Prolega, que es una soyera, Nutriol, que es una aceitera, ¿no? Industria, veamos. Droguería Inti, Fancesa, Tigre, Sobose, Itacamba, Industrias oleaginosas, esto es aceite, IASA, aceites fino, Aguaí, la azucarera, Naturaleza, que es de la que produce los fruté, ¿se ubican? Los tés de fruta. Quinoa Foods, Impresiones Quality, TSM Textil, esta es la que emitió bonos participativos, que es la única empresa. Esos símbolos que tienen a la izquierda, ¿nos dicen algo? Sí, son premios que les ha otorgado la bolsa para, cuando los emisores, vamos a ver más adelante, tienen también requisitos, ¿no? No es solamente entrar en bolsa y olvidarse, tienen que cumplir ciertos requisitos, presentar cierto tipo de información y demás. Y cuando cumplen todo a cabalidad, les rankean, pero es algo menor. No. ¿Ves? Reconocimiento. Bueno. Minería, Illapa, petroleras, todas, básicamente están todas las subsidiarias de yacimientos. Bien. ¿Hasta acá alguna pregunta? No, ninguno. Bien, hemos avanzado más a buen ritmo. Mañana vean los videos. El viernes nos vemos para ver el tema de los demás participantes, ¿no? Vamos a ver las entidades auxiliares también. Vamos a hablar de la Bolsa Boliviana de Valores. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Y una consulta. Estas sesiones se están grabando, entiendo, ¿no? Y se está publicando, ¿se va a publicar en la plataforma? Sí, claro. De hecho, la primera sesión que hemos tenido el lunes ya la pueden ver. Está bien, gracias. Se graban. Están siendo grabadas. Licenciado, quería acotar algo en función a lo que hablaba de lo que son los gobiernos municipales. Como usted bien dijo, son 2 emisiones las que han surgido en 2008 y recientemente 2018. La del 2008 era por 12 millones de dólares. Y bueno, no he podido, que ya estaba justo buscando las obras, como es de años atrás, no he podido encontrar el detalle de obras, pero eran proyectos de mejoramiento vial, de riesgos, de comercio, ordenamiento de comercio, ¿no? Y las últimas, las del 2018, corresponden más al programa de estabilización de zonas, son varias zonas, y la emisión ha sido por unos 140 millones de bolivianos. Esta vez fue en bolivianos, ya no fue en dólares, ¿no? Y la tasa fue mucho menor, porque la primera emisión fue a 8.75, tema que estábamos entrando y llamando, o sea, tratando de ganar inversores en realidad. Y la segunda ya a 5.20 más o menos, 5.20 fue la tasa. Después la tasa, bueno, los bonos fueron con pago de cupones la primera emisión, y un pago final del capital, y esta otra es con amortización de capital, o sea, estamos ya amortizando capitales. Lo que yo quería comentarles es que básicamente esta forma de financiamiento, siempre la deuda pública está orientada a proyectos de inversión, no puede ser para gasto corriente. Y muchas veces cuando es financiamiento externo, que sirve para este tema de financiamiento, se tiene que canalizar, se tiene que hacer a través del Estado, ¿ya? Entonces siempre hay un contrato marco que se hace después los subsidiarios. Y muchas veces esto demanda bastante tiempo, lo mínimo será un año, pero generalmente es mucho más tiempo.
¿no? Y por el tema político, muchas veces todos conocían el tema de que la alcaldía estaba con un partido y el gobierno central con otro partido, entonces llegaban siempre a tardar bastante, ¿no? El tema de realizar nuestros proyectos, porque se tiene que ir a los ministerios cabeza de sector, entonces hay mucho trámite de por medio. Entonces esta incursión en la bolsa del mercado de valores ha sido como un financiamiento más directo, ha sido un principio un poco alto el costo, pero después ha bajado bastante, pero ha sido una forma de financiar y demostrar la salud financiera de una institución, que eso es también otro plus que se tiene, porque hay que transparentar toda la información, tanto con la Bolsa Boliviana de Valores, con la ASFI, con la calificadora de riesgos, hay que transparentarse, ¿no? Y si bien existen algunos problemas inherentes siempre al sector público, lo que se está tratando y lo que se ha hecho es no transparentar. Entonces, eso como comentario para complementar lo que usted bien explicaba hace un momento atrás en relación a lo que es el sector público en esta incursión en lo que es la Bolsa Boliviana de Valores. Muy bien. ¿Cómo te llamas, perdón? Rodolfo. Rodolfo, sí. Gracias por la acotación. Es válida la intervención de su compañero y ahí les ha dado más luces sobre la emisión de los bonos del gobierno municipal de La Paz. Si quieren interiorizarse un poquito más, ¿están viendo la pantalla compartida de la página de la bolsa? Sí. Vénganse acá, Centro de Información Bursátil, y se van a prospectos de emisión. Y acá buscan por tipo de instrumento. Ya saben, ya están familiarizados con estos términos, y se van a bonos municipales y van a encontrar, fíjense, hay dos, aquí está el programa de emisiones y está los bonos municipales emisión 1. Entonces acá pueden descargarse la carátula o el prospecto como tal, que es un poco más pesado. Vamos a ver esto. Como decía su compañero, este es un programa por 310 millones de bolivianos, pero la primera emisión han sido 140 millones de bolivianos. ¿Están viendo? 140 millones. No sé si está acá el destino, ¿no? Eso debería estar tal vez en el más grande, en el documento más extenso. Esta calificación de riesgo. Pero bueno, yo les aconsejo que vean esto o que se descarguen este documento que es más pesado, ¿no? Son 27 megas. Ahí van a ver el destino de los recursos, que como decía su compañero, era básicamente para la estabilización de zonas de alto riesgo de la ciudad de La Paz. Bueno, ¿hasta acá alguna pregunta? No, ninguno. Entonces, teníamos Dicen, quería acotar esto, por ejemplo, dice 310 millones, ¿no? Este sí es nuestra segunda emisión, sí es por 310 millones, pero esta segunda emisión tiene como dos subemisiones. La de 140 millones es la que hemos sacado recién en 2018. La otra de 170 estamos todavía analizando porque hay que estructurar los proyectos, ¿no? Este año no creo que salga y el año hay que analizarlo bien. Entonces, esta que está publicada son lo que está vigente. La de 12 millones que se terminó de pagar el 2016, que era en dólares, 12 millones de dólares, esa no está acá. Esta es la vigente, digamos, la emisión vigente. Así es, el programa como tal, el programa, vale decir, es como una línea de crédito que te otorgan, ¿verdad? Son 310 millones, y la primera emisión, o sea, de los 310, ya se han copado 140 millones. Sí, entonces, el saldo para completar los 310, pero que lo pueden hacer en otras emisiones. No, y también comentarle que esta emisión de 140 salió rápido, fue realmente asombroso. En medio se colocaron y fue con una emisión sobre la par, con una prima de 5 millones de bolivianos. O sea, que toda la etapa previa que hemos hecho con la anterior emisión, bueno, como que nos ha servido para poder demostrar nuestra capacidad, ¿no?, de cumplir las obligaciones. Correcto. Bueno, hay algunos términos que de repente algunos de sus compañeros no están muy familiarizados, pero que los vamos a ir viendo también a medida que vayamos avanzando. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces conmigo nos veríamos el día
Viernes. No dejen de ver los videos y participar en los foros. El día viernes ya les doy las puntuaciones exactas de cada cosa que estamos viendo en el curso, ¿ok? De acuerdo. ¿Sí? ¿Alguien quería preguntar algo? No. Muy bien, entonces nos vemos el día Viernes. Yes. viernes, ¿ok? De Muchas acuerdo, gracias. hasta luego.